Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, vamos a empezar el tema del día de hoy, que es términos algebraicos. Es la sesión número 4. Vamos a empezar rápido porque no es muy larga, pero sí es un poquito compleja porque se tienen que entender algunas cosas que ya hemos repasado, como por ejemplo leyes de signos. Entonces, vamos a poner en práctica lo que vimos en las primeras sesiones aquí, solamente que vamos a aumentar un poquito de nivel y pues vamos a ver cosas nuevas, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí está la primera presentación, términos algebraicos, y aquí está el contenido que vamos a ver el día de hoy, ¿vale? Son cuatro contenidos. El cuarto lo vamos a ver solamente como a grandes rasgos, porque pues ya son para hacer cosas un poquito más avanzadas. De todas maneras, pues vamos a retomarlo para que si en algún momento tenemos tiempo para otra sesión, pues podamos hacerlo, ¿vale? Entonces, bueno, primero vamos a ver un poco de introducción al álgebra, un poquito de conceptos. Ya saben que por lo menos nosotros pues siempre tratamos de definir ciertas cosas que tal vez les puedan ayudar a ustedes para pues poder entender otras cosas más adelante, ¿vale? Después pues vamos a ver lo más importante al menos de esta presentación, que son los términos algebraicos, cómo se componen, de qué están hechos, cómo se pueden expresar, en dónde los podemos encontrar. Y bueno, al final vamos a ver las operaciones básicas, ¿vale? Así como en leyes de signos estuvimos viendo sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, bueno, aquí vamos a adentrarnos un poquito más ¿cómo se llama? A un poquito de temas más avanzados en cuanto a términos algebraicos, ¿vale? Entonces, bueno, empecemos primero con pues, la definición de álgebra. Ya saben que siempre está aquí pues, el concepto, por si ustedes gustan anotarlo, en donde quiera que estén ahorita tomando su nota. Y pues nos dice que pues, la definición de álgebra pues, es una rama de las matemáticas que se centra en el estudio de estructuras y relaciones. Eso es importante que lo sepamos porque es lo que vamos a ver ahorita. Cómo se relacionan las letras y los números y cómo se pueden dividir, multiplicar, sumar o restar. ¿Vale? Las relaciones matemáticas a través de símbolos, letras, en lugar de números específicos. ¿Vale? Es lo que yo les decía, que ahora vamos a encontrar números, pero no solamente que contengan un signo o no solamente vamos a encontrar una operación básica, sino que esta vez pues vamos a encontrar símbolos que pueden variar de diferentes maneras y es lo que vamos a tratar el día de hoy. ¿Vale? Pues en otras palabras, pues el álgebra se utiliza para describir y resolver problemas abstractos que pues involucran cantidades desconocidas. En cuestión de términos algebraicos, es el primer tema para que nosotros podamos ver después ecuaciones de primero, segundo y de tercer grado. Porque al nosotros involucrar números ahora con letras o cantidades desconocidas, o como algunos otros los pueden llamar incógnitas, pues vamos a poder resolver sin ningún problema pues esas tres métodos de ecuaciones, ¿vale? Entonces, pues vamos a empezar. Primero, pues tenemos que ver que es una expresión algebraica, ¿no? Ya vimos un poquito más o menos de qué se trata el álgebra, simplemente es lo que ya habíamos trabajado, pero ahora le vamos a aumentar tanto números, bueno, tanto letras, símbolos, en este caso los símbolos se refiere a exponentes y pues signos, ¿vale? Entonces pues aquí en la pantalla ya tienen como un ejemplo de qué es un término algebraico, cómo se compone. Un término algebraico pues se compone especialmente por cuatro cosas bien importantes, ¿vale? Al igual que vimos en las primeras sesiones, bueno, ya habíamos trabajado en este caso con el signo que es el que está aquí a la izquierda y habíamos trabajado con un número entero. En álgebra el número no se conoce como tal un número o simplemente un entero. En álgebra se le va a conocer como coeficiente. Es importante que sepamos esto porque cuando nosotros veamos fórmulas pues vamos a poder entenderlas de mejor manera porque vamos a hablar ya de coeficientes. Estos son los símbolos que vamos a aumentar al menos en esta sesión y en las siguientes. Los exponentes, las variables o literales. Exponentes ya los trabajamos un poquito cuando vimos jerarquía de operaciones. No sé si se acuerdan un poquito de qué se trata, de todas maneras, pues voy a ondear más o menos en qué consiste cada parte, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar primero por la parte del signo. Esto ya lo trabajamos. Los números enteros pueden ser positivos o negativos, como está aquí en la pantalla. Y bueno, como les decía, aquí el número pues se va a representar con la palabra coeficiente, ¿vale? Entonces el coeficiente pues es un número, pues el que se puede multiplicar, se puede dividir, se puede sumar o se puede restar. ¿A qué? A cualquier otro término algebraico. En este caso vamos a ver ciertas reglas, como ya se los había mencionado también en sesiones pasadas, vamos a ver ciertas reglas en matemáticas que son muy importantes que ustedes las sepan. En esta presentación vamos a ver específicamente una. Bueno, en realidad son dos, pero una tal vez es un poquito más complicada que otra. Y es que aquí, como lo dice, un coeficiente es un número que multiplica a una variable en un término algebraico. Es decir, aquí en el ejemplo, si yo tengo 3x, ahorita voy a sacar la pizarra para que sea más sencillo entenderlo, pero ahorita lo vamos a tratar más a detalle. Pero si yo tuviera, por ejemplo, solamente un término algebraico,
que se compone simplemente por un coeficiente y una letra, esa letra está multiplicando a mi coeficiente, o viceversa, mi coeficiente está multiplicando a mi letra, a mi símbolo. Que bueno, aquí como ya lo dice también en la presentación, ya no se les conoce como letras simplemente, ahora van a ser variables o van a ser literales. ¿Por qué variables o literales? Una, variables se le da el nombre porque pues estas pueden variar de forma, es decir, yo aquí en el ejemplo puse X, Y, Z, pero pueden ser A o puede ser B o puede ser C o pueden ser las letras que ustedes quieran. Por eso se les llama variables. Ahora, los exponentes ya los habíamos trabajado. Los exponentes ahorita también los vamos a ondear un poquito por si tal vez se nos ha olvidado qué es un exponente y cómo se puede resolver una cantidad elevada a una potencia. Pero pues eso lo vamos a trabajar ahorita, ¿vale? Entonces aquí nos dice una variable en álgebra es una letra o un símbolo que representa un número desconocido o una cantidad que puede variar. Cuando nosotros veamos ecuaciones de primer, segundo y tercer grado, despejes o desigualdades, nosotros vamos a tener que encontrar el valor de una letra. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, 5x más 3a y eso es igual a 18, pues yo tengo que hacer una serie de pasos para yo poder saber cuál es, en este caso, el valor numérico de esa variable, es decir, de esa x. Bien, entonces, pues los exponentes, aquí como ya les había dicho, pues es una cantidad, es un número que nos indica cuántas veces se debe multiplicar una base por sí misma, ¿vale? Lo vamos a trabajar ahorita más a detalle, solamente quería que quedara claro esta parte en el que es un término algebraico. Bien, entonces un término algebraico se compone por cuatro partes fundamentales. El signo, que puede ser positivo o negativo, el coeficiente, que puede variar, es decir, de 1 al infinito, porque pues los números son infinitos, las variables o literales, que estas también pueden ser infinitas o pueden tener el valor que ustedes quieran, y los exponentes, que también pueden ser los valores que ustedes quieran. Entonces estas son las cuatro partes fundamentales en las que podemos encontrar términos algebraicos. Y bueno, aquí quise retomar un poquito en dónde nosotros podemos encontrar términos algebraicos, porque a lo mejor es un poquito distinguirlos o a lo mejor es un poquito de trabajarlos, o como muchos a veces pensamos, es difícil de trabajar, pero en realidad no, en realidad son muy sencillos, siempre y cuando sepamos las reglas, sepamos en este caso pues jerarquía de operaciones, porque también la vamos a trabajar, y pues veamos leyes de signos, que también ya lo trabajamos. Entonces, pues esas son las primeras partes en las que yo puedo encontrar términos algebraicos, al menos en matemáticas, porque también se pueden ocupar en física. Para algunas fórmulas pues se necesitan en este caso pues términos algebraicos, como por ejemplo en las gráficas que tienen el número 4. Pero pues ahorita vamos a ondear en esto, ¿no? Primero, en la primera parte o en la primera situación en la que puedo encontrar términos algebraicos son en ecuaciones, ¿no? Que era lo que yo les decía, ecuaciones de primero, segundo y tercer grado. Pero pues específicamente, ¿qué son las ecuaciones? Pues aquí lo dice muy bien. Las ecuaciones pues son expresiones algebraicas que se igualan a un valor específico. Aquí yo tengo un ejemplo muy sencillo. Menos 2x, en este caso pues tengo un término algebraico que sería menos 2x, porque yo sé que se compone por cuatro partes. En este caso, bueno, este término que es menos 2x no está elevado a una potencia. De todas maneras, al tener una variable o una literal a su lado multiplicándola, pues yo sé que es un término algebraico. Por lo tanto, bueno, aquí el ejemplo nos dice que menos 2x más 8 es igual a 18. En ecuaciones, que era lo que yo les decía, vamos a tener que encontrar el valor numérico de esa x. Vamos a tener que hacer un despeje, como así se le dice, despejes, para poder yo encontrar el valor. Bien, no es un proceso bastante difícil, de hecho lo vamos a trabajar si nos da tiempo en esta clase, si no pues lo vamos a tener que dejar para la otra presentación. Bien, ahora, desigualdades. Aquí desigualdades y ecuaciones es el mismo proceso, ¿vale? En las dos tengo que encontrar el valor, al menos en este caso de x, ¿bien? Pero varían un poquito en qué tengo que hacer en cada una. Por ejemplo, en las ecuaciones lineales de primero, segundo o tercera parte, bueno, primero pues debemos de saber que pues en esta parte pues son partes bien fundamentales del álgebra, ¿vale? Entonces, aquí en ecuaciones tengo que encontrar el valor de x. En desigualdades es el mismo proceso, tengo que encontrar el valor de x, pero ya no voy a ocupar el símbolo igual. De hecho, ecuaciones se le puede llamar también igualdades. Igualdades de primer grado, igualdades de segundo grado o igualdades de tercer grado. En este caso, en desigualdades no. En desigualdades vamos a ocupar diferentes signos que de hecho tienen a su lado izquierdo. En desigualdades ocupamos símbolos de menor que, mayor o igual que, o menor o igual que. Son expresiones bastante sencillas si se trabajan de manera correcta, pero es el mismo procedimiento. Cuando nosotros las trabajemos, las vamos a trabajar de hecho en conjunto para que las dos queden bastante claras y se vea y se note que son los mismos procedimientos.
Lo único que cambia en este caso pues son los valores de mayor que o menor que. Pero si se pueden dar cuenta pues es prácticamente lo mismo. Bien. Ahora, ¿en qué otra situación puedo encontrar operaciones algebraicas o términos algebraicos? Pues en la sección que vamos a trabajar el día de hoy. Cuando estas se suman, se restan, se multiplican o se dividen. Bien, entonces pues aquí también lo dice. En álgebra se realizan operaciones como suma, resta, multiplicación y división de expresiones algebraicas. Estas operaciones siguen reglas específicas que deben ser ampliadas correctamente para simplificar y resolver ecuaciones o expresiones. Es decir, que yo para poder resolver operaciones algebraicas tengo que conocer ciertas reglas que ahorita vamos a trabajar. Bien, porque no son muchas, pero sí son bastante importantes para que el procedimiento sea el adecuado y podamos llegar al resultado correcto. Bien, ahora, ¿en dónde más puedo encontrar términos algebraicos? En gráficas. En física hay diferentes temas en los cuales yo tengo que encontrar o yo tengo que darle el valor, en este caso, a una expresión algebraica a manera de parábola o a manera de curva. Para esto se ocupan distintos materiales como por ejemplo un plano cartesiano, se tiene que saber pues cómo se divide en 4 segmentos, saber qué valores tiene el eje de las X, el eje de las Y, pero para yo conocer al menos la posición correcta o la forma de una parábola o de una curva, pues yo tengo que encontrar el valor de un término algebraico, es decir, tengo que sumarlo, tengo que dividirlo, tengo que multiplicarlo o tengo que restarlo. Bien, entonces en matemáticas estas son las cuatro partes fundamentales en las cuales yo puedo encontrar términos algebraicos. Bien, vamos a empezar con la más sencilla, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy, que son pues las operaciones básicas de términos algebraicos. Bien, entonces, bueno, como ya les dije, estas se pueden restar, se pueden dividir, multiplicar, restar, lo que ustedes quieran, pero siguiendo ciertas reglas. Bien, primero vamos a definir exactamente cómo se pueden sumar, cómo se pueden restar, qué reglas son las que se basan para poder hacerlos. Y para esto tengo que saber tres cosas bien fundamentales. ¿Qué es un monomio? ¿Qué es un binomio? ¿Y qué es un trinomio? Esto es una parte bastante sencilla. Bien, aquí también lo dice. En matemáticas, los términos monomio, binomio y trinomio se utilizan para describir expresiones algebraicas basadas en el número de términos que tienen. Esto es una parte muy sencilla que en realidad solamente me voy a tener aquí un poquito porque creo que está bastante sencillo. De todas maneras lo voy a explicar. Un monomio, como su nombre lo dice, pues es una expresión algebraica que consta de un solo término, ¿no? En este caso, en el ejemplo, solamente tengo x al cubo. Eso solamente es un término, por lo tanto se le puede llamar monomio. Los monomios pueden ser positivos o pueden ser negativos. Bien, entonces aquí les puse acá abajo de cada ejemplo un pequeño tip para que ustedes puedan distinguir entre un monomio, un binomio y un trinomio, ¿no? Para identificar un monomio, pues se busca simplemente una expresión que contenga solamente una letra o una variable o una literal y que esté elevada tal vez a alguna potencia. Bien, aquí en el monomio es donde quiero detenerme para explicar otras de las reglas para que nosotros podamos trabajar adecuadamente el tema de términos algebraicos. Y es que, por ejemplo, voy a pasar a la pizarra porque ya está aquí hecha. Bien, si yo, por ejemplo, tengo un término algebraico que se compone obviamente por sus cuatro partes fundamentales que ya la vimos, en este caso vamos a poner un signo, vamos a poner un coeficiente, vamos a poner una variable y vamos a elevarla a una potencia. Esto es un monomio porque solamente es un término. Bien, sí, yo sé que tiene un signo, un coeficiente, una variable y una potencia. Bien, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero o si yo tengo un ejemplo como el que está en la presentación, que solamente es x al cubo? Bien, en matemáticas, o al menos en álgebra, hay una pequeña regla que nos dice que siempre que una variable o una literal esté sola, tiene un 1 que la multiplica a su lado izquierdo. Como ya sabemos en álgebra, ay, perdónenme, es que empezó a sonar el tren porque pues mi casa es bastante precaria y pues escucho el tren. Entonces, como yo les decía, pues una definición o una de las características importantes de un término algebraico es que el coeficiente siempre está multiplicando a la variable. Por lo tanto, aunque yo tenga solamente una variable sola, esta va a tener un 1 a su lado izquierdo, va a tener el valor de 1. Por eso cuando nosotros la sumemos o la restemos, vamos a tener que sumar este 1 imaginario que está a su lado izquierdo. ¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, estuvimos viendo reglas de leyes de signos y de jerarquías, en el que pues para poder eliminar un paréntesis, estas se tenían que multiplicar por lo que sea que estaba a su lado izquierdo? Bueno, más o menos es una regla parecida. Bien, entonces pues eso es una pequeña regla que ahorita vamos a trabajar más a detalle y con más ejemplos. Vale,
Entonces, vamos a seguir. El binomio, en este caso, pues es una expresión algebraica que consta de dos términos separados por un signo o una suma o una resta. Los binomios son una suma o resta de dos monomios. Eso pues es un poquito bastante sencillo de explicar, porque nos dice entonces que un monomio simplemente es un término algebraico, supongamos 2x, que está dividido por una expresión, ya sea suma, resta, multiplicación o división de otro término algebraico. Vamos a ponerle 2y. Bien, esto es un binomio, su mismo nombre lo dice, son dos términos, ¿vale? Entonces, aquí es donde yo quiero hacer hincapié en el que, por ejemplo, si yo hiciera esto, esta y tiene un 1 imaginario a su lado izquierdo. Bien, vamos a hacer un poquito ahorita un poquito de ejercicios para que quede más claro. Ahora, ¿qué es un trinomio? Pues un monomio simplemente es una expresión que consta de dos dígitos. Entonces, denme un momentito, por favor, me están llamando por teléfono. Bien, ahora sí, como les decía, entonces, bueno, un trinomio, a diferencia de un monomio y de un binomio, pues son tres términos algebraicos. Si un binomio, por definición, son dos términos algebraicos que se diferencian o se separan por una operación, pues un trinomio es exactamente lo mismo. Solamente que aquí, por ejemplo, son tres términos algebraicos que se separan tanto como por una suma o una resta o una multiplicación o una división. Bien, entonces pues sí quería que quedara claro que al menos en estas sesiones vamos a trabajar únicamente con binomios. Los monomios son bastante sencillos de trabajar, por eso los voy a dejar a un lado, pero los binomios es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Es decir, vamos a hacer operaciones de dos términos que pues tengan ciertas reglas para poder realizarse ciertas operaciones. Bien, entonces una vez que quedó claro este punto, pues vamos a empezar al menos con lo más sencillo. Así como en jerarquía de operaciones empezamos de lo más sencillo a lo más complicado tal vez, y como en leyes de signos también empezamos de lo más sencillo a lo más difícil, pues así lo vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a trabajar primero con suma y resta de términos algebraicos. Bien, entonces, pues aquí nos dice, para sumar o restar términos algebraicos, primero debes identificar términos semejantes, es decir, aquellos que tienen las mismas variables con los mismos exponentes. Bien, entonces, esta es una de las pequeñas reglas que yo les decía que se tiene que conocer. Para yo poder sumar o restar términos algebraicos, tengo que saber qué es un término semejante. Y un término semejante simplemente son términos que tengan las mismas variables y esas mismas variables tengan o estén elevadas a la misma potencia. Bien, y aquí tengo ejemplos. En este caso, un ejemplo es 3xy más 2xy. Solamente se pueden sumar y restar los que son términos semejantes. Sí quiero hacer mucho hincapié en eso. Términos que no sean semejantes no se pueden sumar y no se pueden restar. Esta pequeña regla la vamos a utilizar cuando veamos ecuaciones, porque vamos a tener operaciones en las que términos tal vez sean o tal vez no sean semejantes. Por lo tanto, sí quiero hacer hincapié en el que dos términos, o tres o cuatro, los que ustedes quieran, no se pueden sumar y no se pueden restar a menos a que sean semejantes. Y esto, como lo dice aquí, pues significa que tengan las mismas variables y estén elevadas a la misma potencia. Bien, el otro ejemplo es menos 5xy al cuadrado más 5xy al cuadrado. Pues esto aplicando leyes de signos es 0 y ahorita lo vamos a trabajar. Y pues aquí, por ejemplo, tengo un ejemplo como el que yo les decía, en el que tal vez no tengamos un coeficiente, o sea, un número, pero sí tengamos un 1, como por ejemplo 4x al cuadrado y menos x al cuadrado y, ¿vale? Ahorita vamos a ver por qué son estos resultados, por qué aquí da 5, por qué aquí da 3, por qué aquí da 0 y por qué aquí da 3, ¿bien? Pero pues sí quiero hacer hincapié en ese aspecto, en el que dos términos o tres o cuatro solamente se pueden sumar o solamente se pueden restar si estos son términos semejantes. Bien, vamos a ejemplificarlo aquí en la pizarra. Yo, por ejemplo, vamos a contestar los que estaban aquí en la presentación de 3xy más 2xy. Bien, vamos a poner aquí. Ay, perdón, se me fue. Ven que se me va aquí el avión a veces. Ay, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Un minutito. Ahí está. 3xy más 2xy. Bien, ¿cómo se resuelven operaciones básicas de términos algebraicos? Primero, pues como yo tengo que saber o como yo ya vi, el primer paso para yo poder resolver estos ejercicios es identificando términos algebraicos, términos que sean semejantes. Esto solamente se va a aplicar en cuanto suma y en cuanto resta. Bien, entonces primero yo me fijo que sean términos semejantes. Una vez que yo sé que son términos semejantes, procedo a hacer mi operación.
Cuando yo sumo o resto términos algebraicos, mis variables, en este caso los que son x y y, se pasan igual. Es decir, no se mueven, no se multiplican, no son x cuadrada, no. Simplemente se pasan naturalmente. Y hago mi operación en cuanto a mis coeficientes o mis números naturales. Por eso, al yo sumar, en este caso, 3xy más 2xy, pues la respuesta es 5xy. ¿Por qué? Porque mis variables no se mueven, pasan como están escritas y lo único que tengo que hacer es hacer mi operación. 3 más 2, que es igual a 5. Bien, ese es el primer paso que tengo que saber para poder resolver sumas y restas solamente de términos algebraicos. Una, que estos tienen que ser semejantes y dos, que mis variables no se mueven y se pasan como están. Otro ejemplo como el que tenemos aquí en la pantalla es menos 5xy cuadrada más 5xy cuadrada. Menos 5xy cuadrada más 5xy cuadrada. Bien, aquí tengo dos términos algebraicos, es decir, tengo un binomio que está separado por una operación, que en este caso es un más, pero yo tengo un término algebraico que es negativo, que es el que está a la izquierda. Es aquí entonces en donde aplicamos leyes de signos. Si yo tengo dos números, o en este caso dos términos que tengan diferentes signos, estos se van a tener que restar. Bien, entonces si yo resto en este caso 5 menos 5 es 0. Cuando yo tengo dos expresiones que sean iguales y se tengan que restar y el resultado sea 0, el resultado no puede ser xy cuadrada o 0xy cuadrada. Cuando yo tenga ejercicios así, que vamos a tener varios, el resultado es 0, porque estos simplemente se eliminan. Al restarse los términos algebraicos, estos se van a eliminar. Bien, ahora, otro ejemplo que tengo aquí es 4x cuadrada y, vamos a ponerlo aquí, 4x cuadrada y menos x cuadrada y. Bien, aquí tengo que fijarme también en algo importante, y es que el que sean semejantes, como ya les había dicho, es que tengan las mismas variables, como en este caso que es xy, pero las variables tienen que estar elevadas a la misma potencia. Es decir, si x aquí está elevado al cuadrado, el siguiente término también tiene que tener x elevado al cuadrado. Si yo, por ejemplo, tengo este ejemplo de 4xy, pero en este caso x es la que está elevada al cuadrado, pero en mi segundo ejemplo es y el que está elevado al cuadrado, esto ya no se puede hacer porque no son términos semejantes. Para que sean términos semejantes tiene que ser del el mismo número, perdón, la misma variable elevadas a la misma potencia. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a aplicar la regla que yo les decía, y es que cuando un término o unas literales están solas, tiene un 1 imaginario a su lado izquierdo. Bien, y entonces ahora sí ya se procede a hacer la operación. Ya sabemos que cuando yo sumo o resto términos algebraicos, las operaciones, o bueno, las variables pasan como están. Ay, voy a quitarle aquí el cuadrado a y, porque no es y, es x el que está elevado al cuadrado, porque si no, no se puede hacer. Ahí está. Yo paso mis variables como están, en este caso x es el que está elevado al cuadrado, y no está elevado, y aquí hago mi respectiva operación. Incluso los puedo separar para que sea más fácil. 4 menos 1 pues es igual a 3. Por eso aquí en la presentación el resultado de 4x cuadrada y menos x cuadrada y, yo veo que son términos semejantes porque son las x las que están elevadas al cuadrado y al lado tienen una y, pues el resultado sería 3xy cuadrada, porque simplemente resto, en este caso, el 1 imaginario que tengo aquí a este 4. Bien, ahora vamos a pasar con el siguiente ejercicio que está en el lado inferior derecho, que nos dice que cuál sería el resultado de sumar 2x más x. Este es otro ejemplo en el que yo tengo que aplicar esta regla, en el que una variable o una literal, si está sola, tiene un 1 imaginario a su lado izquierdo. Por lo tanto, si yo quiero hacer esto, vamos a poner en este caso mi 1 imaginario con otro color para que sea un poquito más sencillo de distinguir. Vamos a ponerlo así. Ya no los vamos a poner, solamente lo vamos a aplicar en este ejercicio. Entonces yo fijo que sean términos semejantes, los dos tienen x, por lo tanto son semejantes, están separados por una suma, ninguno es negativo, por lo tanto sí se van a sumar. Y bueno, 2 menos 1 es igual a 3x. Bien, mucha gente piensa que al yo, por ejemplo, sumar 2x
más x, el resultado sería 2x cuadrada. Esto sí es correcto, pero cuando las multiplicamos, y es lo que vamos a ver ahorita. Bien, primero vamos a ver con la resta y con la suma. Bien, entonces, pues sí quiero que quede claro eso. Primero, en sumas y restas tengo que fijarme si sean términos semejantes, es decir, mismas variables elevadas a la misma potencia. Y pues tener cuidado en si tal vez uno es negativo, otro es positivo, porque entonces así se van a tener que restar. Y pues tengo que tener mucho cuidado en eso porque si no voy a tener resultados erróneos. Bien, ahora, estos son 3 ejercicios que vamos a resolver en la pizarra. 3x más 2x, vamos a ponerlo aquí. 3x más 2x. El siguiente es 3y menos 2xy. 3y menos 2xy. Y el último es 4y menos 2y. 4y menos 2y. Bien, ahora, ¿cuál será el resultado de estos 3 ejercicios? Primero, vamos a fijarnos si todos cumplen con las reglas de sumas y de restas. Bien, ¿por qué repito mucho sumas y restas? Porque en multiplicaciones y divisiones las reglas cambian. Por eso hago mucho hincapié en sumas y restas. Ahora, vamos a fijarnos si los 3 ejercicios cumplen con las características. Vamos a primero a fijarnos en los 3. En este caso, pues vamos a empezar el de la izquierda. Me fijo si son términos semejantes, es decir, mismas variables elevadas a la misma potencia. El primer binomio es un término semejante porque tienen x, no están elevadas, pero simplemente tienen una x. Por lo tanto, este sí se puede resolver. Vamos a empezar ahora con el que está al lado izquierdo. 4y menos 2x. Esto no se puede resolver porque un término tiene y un término tiene x, es decir, no son términos semejantes. Por lo tanto, aquí ni siquiera se pondría 0. Simplemente este ejercicio no se puede resolver. Ahora, el que está abajo es exactamente lo mismo. Tengo un binomio, pero uno tiene x, pero el otro tiene xy. Es decir, no tienen las mismas variables. Por lo tanto, este tampoco se puede resolver. El único entonces que se puede resolver sería 3x más 2x. Bien, ahora, ¿cuál sería el resultado? Pues 5x. Mi variable pasa como está automáticamente y yo lo único que hago en este caso es sumarle 3 más 2. Y el resultado pues es 5x. Bien, ahora vamos a pasar un poquito con la multiplicación y la división porque pues no son muy difíciles pero tampoco son muy sencillas. Para multiplicaciones y divisiones tenemos que saber otras cosas que ahorita vamos a practicar. Primero nos dice, para multiplicar términos algebraicos, simplemente multiplicamos los coeficientes y las variables por separado. Multiplicamos los coeficientes juntos a las variables y teniendo en cuenta las reglas de los exponentes si hay exponentes. Bien, esta es una explicación un poquito complicada. Nosotros vamos a ponerla un poquito más sencilla. Una, cuando yo tenga multiplicaciones y divisiones de términos algebraicos, aquí no nos interesa si son o no son términos semejantes. Se pueden resolver sin ningún problema. ¿Qué tengo que fijarme entonces? Bueno, aquí hay un pequeño tema que se ve en álgebra de leyes de los exponentes, que es lo que menciona aquí. Tengo que fijarme en las leyes de los exponentes. Hay varias, en realidad creo que son como 7 u 8 leyes de los exponentes, pero en multiplicaciones y divisiones solamente vamos a ver dos. La ley de los exponentes cuando se multiplica y la ley de los exponentes cuando se divide. Bien, vamos a irnos con calma y vamos a pasarnos aquí a la pizarra. Bien, entonces vamos a ejemplificar lo que yo les estoy diciendo. Yo tengo un término algebraico, o bueno, vamos a poner la ley de los exponentes, que de hecho es la primera. La primera ley de los exponentes nos dice que si dos términos algebraicos se van a multiplicar y que estén obviamente con una potencia, la potencia no la vamos a ejemplificar con un valor numérico, sino la vamos a multiplicar, lo vamos a ejemplificar con una letra, es decir, x está elevado a la m por x que está elevado a la n. ¿Qué se tiene que hacer aquí? Bueno, en este caso se multiplican mis x y mis exponentes se van a sumar. Bien, es decir, aquí sería x m más n. Esta es la fórmula general de la primera ley de los exponentes. Vamos a ejemplificarla para que sea más sencillo. Bien, para esto tengo este ejercicio, pero ahorita voy a trabajar con él. Primero voy a ejemplificarla aquí en la pizarra de una manera más sencilla. Supongamos, por ejemplo, que yo tengo 2x al cubo y esto lo voy a multiplicar por 3x al cubo. Bien, ¿cuál sería el resultado de esto? Primero,
yo me tengo que fijar que cuando son multiplicaciones y divisiones, no nos interesa si son o no son términos algebraicos. Aquí yo quise poner un término algebraico, un término semejante. Aquí yo puse un término semejante para que sea más sencillo, pero ahorita voy a poner uno que no lo es. Entonces, siguiendo mi fórmula general, me dice que yo tengo que multiplicar mis coeficientes de manera separada, es decir, 2 por 3, que es igual a 6, y en este caso mi variable pasa igual, como en sumas y restas pasa igual, sin ningún problema, pasa x, pero mis exponentes ahora sí se van a tener que sumar, porque eso es lo que dice mi primera ley de los exponentes, que cuando dos términos elevados a una potencia se van a multiplicar, sus exponentes se tienen que sumar. Por lo tanto, siguiendo mi fórmula, 2x por 3x sería 2 por 3, que es 6, x por x, que no es x cuadrada, es x, solamente que aquí mis exponentes se van a sumar, es decir, 3 más 3. Sumo este 3 y sumo este 3. Por lo tanto, el resultado me quedaría 6x elevado a la sexta potencia. Bien, vamos a hacer ahora un ejercicio que no tenga o que no sea un término semejante, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo tengo ahora 3ab por 4a al cuadrado b. Bien, ¿cuál sería el resultado de esta operación? Quiero que la revisen bien porque tal vez puede que haya algún conflicto. Bien, ahora vamos a hacerlo bien. Aquí, bueno, ya lo habíamos trabajado un poco. En este caso, por ejemplo, yo sé que entonces dos términos que están elevados a la misma potencia, bueno, no a la misma potencia, pero que estén elevados a una potencia, se van a tener que sumar. Bien, a diferencia de la división, por ejemplo, que los términos en lugar de dividirse se van a tener que restar, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería el resultado de esta operación? Verifíquenla, pueden verla sin ningún problema, eh, pueden incluso pausar el video para tal vez ejemplificarlo un poquito mejor, como ustedes quieran. Bien, aquí el resultado sería, ahí voy a poner aquí de nuevo mi pizarra que se me cerró. Bien, aquí voy a irme por partes como está aquí. Aquí lo vamos a ejemplificar un poquito mejor, porque aquí yo lo que hice fue ¿cómo se llama? Dividirlo, ¿vale? Primero los signos, luego los coeficientes y al final las variables. Solamente que aquí, por ejemplo, x, yo le puse x3 más 2, que es lo que está aquí, y lo vamos a ejemplificar acá. Bien, ahora, ¿cuál sería entonces el resultado que está aquí? Bien, empiezo parte por parte, que sería 3 por 4, que es igual a 12. Bien, ahora, empiezo primero por mis variables. Yo sé que tengo que multiplicar a por a y tengo que multiplicar b por b. Bien, solamente que una de las a's está elevado al cuadrado. Ahí está. Bien, ahora, como ya les había dicho, una variable que está sola tiene un 1 a su lado izquierdo. Bien, ahora, otra de las reglas que vamos a tener que conocer cuando multipliquemos y dividamos términos algebraicos es que las variables también tienen un 1 o está elevado a la primera potencia, siempre. Esto no lo vemos en sumas y restas porque no es necesario, porque cuando sumamos y restamos términos algebraicos no nos interesa si está elevado al cuadrado o si está elevado al cubo o si está elevado a la décima potencia, porque aún así se van a pasar de manera igual cuando lo pasemos del otro lado de la igualdad. Aquí no, aquí tenemos que conocer esta regla. Un término o un coeficiente va a acompañar siempre a una variable que está sola y esa variable siempre va a tener un 1 como potencia, siempre. Bien, ¿por qué quiero hacer esto? Porque si yo pongo entonces mis números imaginarios como este y este, ahora sí ya cambia totalmente mi operación, porque yo sé que los términos cuando se multiplican se suman. El multiplicar a por a al cuadrado es lo mismo que decir a 1 más 2. Bien, porque estoy sumando el 1 imaginario que tienen los exponentes. Ahora, b por b es b1 más 1. Por eso, cuando nosotros pensamos cuánto es x por x es x cuadrada, sí es un resultado correcto, pero matemáticamente es correcto porque como las dos tienen un 1 imaginario, estos se suman.
Por eso multiplicar x por x es x cuadrada, porque si yo sumo sus exponentes 1, estos me van a dar cuadrados. Bien, aquí en este caso, como una a estaba elevada al cuadrado y otra no, pues aquí el resultado sería a al cubo. Bien, entonces aquí está un ejemplo también en la presentación. Ahorita lo vamos a trabajar aquí en la pizarra para que sea más sencillo de entender y, y se pueda resolver de manera correcta. Bien, primero, bueno, tengo mi ejercicio. Yo voy a copiar en la pizarra aquí todo lo que está en la presentación para que tampoco sea tan tedioso verme escribir aquí. Ahí está, menos 3y. Ustedes también, si tienen un lugar en el que puedan escribir, intenten resolverlo, a ver si me pueden ganar a mí. Y cuadrada z. Bien, ya lo pasé aquí. Bien, dejé arriba mi fórmula general, la voy a hacer un poquito más pequeña porque creo que está ocupando mucho espacio, entonces la voy a hacer más pequeña. X por x es igual a x mn m más n. Bien, ahora, aquí yo puedo dividir mi binomio, porque son binomios, porque tengo dos términos, son dos términos, en varias partes. Primero, en el signo, en el coeficiente, en mis variables, y ya, variables. Bien, ¿por qué lo dividí así? Porque no solamente tenemos que multiplicar números enteros como en los ejercicios que vimos de ejemplos. Vamos a subirle un poquito de nivel. Porque también, al menos en mi binomio, el segundo término es negativo. Por lo tanto, vamos a multiplicar naturalmente desde el principio de izquierda a derecha. Primero vamos a empezar con mi signo. Yo tengo un signo positivo imaginario aquí, ya lo trabajamos, y un signo negativo aquí. Por lo tanto, en el signo voy a tener que multiplicar más por menos. ¿Bien? Ahora, mis coeficientes. Tengo 2 y tengo 3. Por lo tanto, tengo que multiplicar 2 por 3. Ahora, tengo que multiplicar ahora mis variables. Tengo 3 variables. Sí se puede multiplicar. Acuérdense, no es necesario que sean semejantes. Vamos a dividirlas. Primero tengo que multiplicar x al cubo por x al cuadrado. Después tengo que multiplicar y por y al cuadrado. Y al final, pues tengo una z. Esto no tengo nada que la multiplique, por lo tanto al final simplemente le pongo una z. Ahora, empezamos desde izquierda a derecha. Más por menos es igual a menos. 2 por 3 es igual a 6. X al cubo por x al cuadrado, acuérdense que es lo mismo que decir x3 más 2, que es lo mismo que decir x a la quinta. Y por y al cuadrado es lo mismo que decir y1 más 2, que es lo mismo que decir y al cubo, y al final pues simplemente le pongo mi z. Este sería el resultado entonces de multiplicar 2x al cubo y por menos 3xy cuadrada, x cuadrada, y cuadrada, z. Bien, no es un proceso bastante difícil en realidad, simplemente es tomarle un poquito de práctica. Y aquí tengo precisamente dos ejercicios que les pueden ayudar a ustedes a resolver estos problemas sin ningún problema, ¿vale? Déjenme parar tantito esta parte. Bien, entonces aquí tenemos otros ejemplos de términos algebraicos que se pueden multiplicar y pues obviamente conservan las mismas reglas que acabamos de ver ahorita, ¿vale? Perdón por las interrupciones, pero me están llamando de un trabajito, entonces perdónenme si al menos en esta sesión me interrumpieron mucho, pero pues continuamos. Entonces, bueno, aquí podemos ver en la pizarra, bueno, en la presentación, otros dos ejercicios muy parecidos a los que acabamos de ver ahorita, ¿no? Yo los voy a anotar de nuevo aquí en mi pizarra, ¿no? Los voy a anotar más bonito porque siento que escribo muy feo. Ya ven que yo escribo muy feo. Entonces, aquí menos xz, paréntesis 3y2. Bien, vamos a empezar con el primero nada más. En este caso, bueno, queda más o menos así. Yo hago exactamente lo mismo, ¿no? Voy a poner los imaginarios aquí, al menos el más, y empiezo de izquierda a derecha. Menos por más es igual a menos, 2 por 3 es igual a 6,
x por x, acuérdense que es x cuadrada porque se suman estos dos, y z en este caso no tiene nada que la multiplique, pasa así sola, y y es cuadrada en este caso, entonces queda como 6x cuadrada y cuadrada. Bien, entonces este es el primer ejemplo. Aquí hay otro, yo también lo voy a copiar aquí. Ustedes también, por favor, si tienen algo en donde anotar, algo que les pueda ayudar a repasar, pues por favor háganlo. Yo solamente voy a hacer esto aquí, perfecto. Menos 4yz. Bien, aquí yo tengo el resultado ya. De todas maneras, yo lo voy a poner aquí. Entonces, bueno, aquí hago exactamente lo mismo, menos por menos. Aquí tengo que aplicar leyes y signos. Signos que se multiplican pero son iguales, son positivos. Voy a poner el positivo por ahora. 2 por 4 es igual a 8. El más ya lo voy a quitar porque ya queda como entendido que es positivo. X en este caso, bueno, X no tiene nada que la multiplique, no hay un término semejante a ella, por eso pues, X. Z sí tiene, entonces si yo hago Z por Z es igual a Z cuadrada Y. Bien, ahora, ¿por qué yo aquí tengo al menos 6x cuadrada YZ y aquí también tengo XYZ y aquí tengo XZY y XZY? Bien, cuando nosotros multiplicamos términos algebraicos que tienen diferentes variables, se tienen que acomodar de manera en orden alfabético. Por eso es que los resultados de la presentación son X, Y, Z. Bien, porque pues siguiendo nuestro abecedario, pues primero es la X, luego la Y y luego la Z. Pero es exactamente lo mismo. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando nosotros dividimos términos algebraicos? Es el mismo procedimiento, únicamente cambia una cosa. ¿Qué cosa cambia? Nuestra ley de los exponentes. Ya vimos que cuando se multiplican los exponentes se tienen que sumar. Bueno, ahora cuando se dividen estos se tienen que restar. Es decir, si yo quisiera un ejemplo, bueno, voy a ponerle aquí, o sea, x por x, no, aquí es entre, perdón, me estoy equivocando. X entre x. Bien, cuando x está elevado a la m y x está elevado a la n. Bien, aquí nuestra fórmula general nos quedaría x m menos n. A diferencia de la multiplicación, aquí se va a restar. Bien, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Si yo quisiera, por ejemplo, dividir 10, no sé, 10a al cuadrado, al cubo, perdón, sobre 5a, bueno, no sobre 5a, algo más sencillo, sobre 2. Sobre 2a al cuadrado, bien, ¿cuál sería el resultado? Hago exactamente lo mismo que hice con la multiplicación, empezamos de izquierda a derecha. Aquí si tuviera signos tendría que empezar primero por ellos, pero aquí en este ejemplo no los tengo. Entonces voy a empezar por mis coeficientes. 10 entre 2 es igual a 5. A en A perdón, A al cubo, voy a ponerlo mejor. A al cubo sobre A al cuadrado es lo mismo que decir A 3 menos 2. Acuérdense, en divisiones se restan, en multiplicaciones se suman. Entonces aquí me quedaría 5A a la 1, o como es imaginario, pues simplemente se queda como 5A. Bien, aquí hice un ejemplo parecido, pero con igual como en las multiplicaciones, dividí cada parte de la expresión, ¿vale? Pero voy a anotarla aquí en mi pizarra para que se vea más sencillo la explicación. Aquí es 5x, ay que x tan fea puse, ustedes todavía no la ven, pero ya la borré, de hecho no la van a ver, se van a quedar con la imaginación de que estaba horrible. Sobre 4x al cuadrado. Bien, ahora, aquí tengo dos números que son positivos, por lo tanto pues el resultado va a ser positivo. 20 entre 4, aquí tengo que hacer exactamente lo mismo que me está diciendo. ¿Cuánto sería 20 entre 4? ¿Cuánto sería x sobre, ¿cómo se llama? X a la quinta, ¿es x a la quinta? Sí, x a la quinta entre x al cuadrado. Acuérdense, números, o sí, términos que son, aunque no sean semejantes, se pueden dividir y sus exponentes en este caso se van a tener que restar, ¿vale? Entonces continúo, simplemente, bueno, aquí tengo más entre más, pues eso no importa, 20 entre 4 es 5, x entre x a la quinta entre x al cuadrado es lo mismo que decir, bueno, x a la quinta sobre x al cuadrado es lo mismo que decir x 5 menos 2, acuérdense, se resta, por lo tanto aquí
sería x al... Ah, bueno, aquí voy a quitar este 3 porque no es el 5 no es el que está elevado, sino es la x. Ahí está. Y voy a borrar ya mi este. Vale, entonces es así como se resuelven las multiplicaciones y las divisiones de términos algebraicos. Estos son otros ejemplos. Estos quiero que, bueno, pues si tienen la oportunidad, ustedes los contesten. De todas maneras, yo los voy a contestar aquí. Bien, voy a 30 al cuadrado b a la sexta sobre 10ab a la cuarta. Bien, aquí este ejemplo lo anoté porque hay algo muy curioso que pasa cuando dividimos términos que pues tienen la misma variable y que tienen el mismo coeficiente. Bien, ¿qué pasa aquí? Bien, yo empiezo primero por mis signos, no los tengo, entonces en este caso empiezo con mis coeficientes y tengo que dividir en este caso 30 entre 10, que es igual a 3. Lo voy a poner aquí, 3. Bien, ya hice este. Ahora, a cuadrada entre a, pues me quedaría a, porque si yo quito este 1 a este, pues me quedaría 1, por lo tanto me quedaría a. Ahora, b sexta entre b cuarta, pues me quedaría como b, ay, aquí me falta, no, me quedaría como b al cuadrado. Bien, solamente a 6 le quité 4. Ahora, aquí el 45, bueno, hago el mismo procedimiento, en este caso, ¿cuánto sería? Acá no tengo signos, entonces no puedo pues, hacer absolutamente nada. Yo sé de antemano que pues el resultado va a ser positivo y divido solamente 45 entre 5, que es 3 también. M a la, en este caso solamente le quito 1, me quedaría 6. Y n en este caso podría quedar así, sí y no. ¿Qué se tendría que hacer aquí? Si yo divido n entre n, es decir, n1 entre n1, este signo, esta variable, como tiene un semejante abajo, que no está elevado, que no le tengo que restar o que no tengo que hacer absolutamente nada, el resultado en automático se elimina, es decir, n entre n se elimina y mi resultado me quedaría simplemente como 5m a la sexta. Bien, entonces esos serían los resultados que están aquí. Ahora, esos son ejercicios para ustedes que quisiera que los anotaran, que quisieran que los resolvieran. Y si hay alguna duda o algo así, pues ustedes mismos puedan investigar y poder resolverlo sin ningún problema. Son ejercicios muy sencillos en realidad. Por ejemplo, aquí de hecho estos ya están contestados. Esto fue como una ayuda porque creo que sumas y restas es muy sencillo. Porque por ejemplo aquí pues se eliminó. Aquí a 4 le quité el 1 imaginario, me queda 3. Aquí 3 le quité 2, pues exactamente lo mismo. Aquí le quité 2, perdón, le sumé 2. Aquí, bueno, a este 1 imaginario se lo sumé aquí. Estos son sencillos, estos son los que me interesan para que nosotros practicamos leyes de los exponentes, porque en alguna parte de las sesiones la vamos a ver. Entonces, bueno, pues esa fue la clase del día de hoy. Insisto, perdón por las interrupciones, pero pues ya ven, así es la vida. Entonces, pues nos vemos la siguiente sesión y pues muchísimas gracias a todos, de verdad, se los agradezco.